¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con el sello de la Granja Martinica. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy especial. Tiene que ver con avicultura, como lo pueden ver. Y es el siguiente. Voy a hacer un video construyendo una incubadora desde ceros. ¿Sí? Les voy a decir qué es una incubadora, qué necesitan comprar, cómo se arma y sobre todo los secretos y tips que he tenido que utilizar o que utilizo durante este tiempo, que ya llevo un buen tiempo construyendo incubadoras y me han funcionado. He tenido buenos comentarios acerca de la gente que me las compra, que me las encarga. Entonces estoy como en ese tema. Les advierto, advertencia, este video va a ser largo. Es decir, quiero que ustedes tengan la oportunidad de conocer paso a paso, cosa tras cosa, secreto tras secreto, las estrategias para que una incubadora sea eficiente. Entonces, espero que les guste. Vayan por un café, vayan por algo o vayan por un cuaderno de apuntes y disfruten de este video. Largo pero sustancioso. En las faldas de la montaña, donde el aire es puro y frío, vive el Rolo Montañez, un granjero muy querido, con su esposa. Listo, vamos a empezar por lo que se necesita. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra incubadora? En este caso, vamos a hacer una incubadora pequeña en esta cava, en esta nevera, que es una nevera, aquí en Colombia le decimos icopor, pero ahorita les explico más a fondo por qué este material y no otros. ¿Qué necesitamos? Un convertidor, adaptador, no sé cómo le llaman, que me recibe la corriente alterna, que es la corriente que ustedes o que todos tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas. La recibe, la convierte y la saca. Y la saca, que esta la saca a 12 voltios. ¿Por qué? Porque tanto el ventilador como el termostato, que es el cerebro pues de la incubadora, trabajan a 12 voltios. Este ventilador para esta incubadora es muy grande, pero la verdad no conseguí uno más pequeño. No es fácil conseguirlos bien pequeñitos, venden muy pequeñitos. ¿Qué más se necesita? Cable. En el cable hay una cosa también importante que decir. Este cable, que es un cable normal, es el que vamos a usar para la corriente alterna, o sea, para la corriente que ustedes trabajan en sus casas. Y este cable, que tiene dos colores, ¿sí? Negro negro y rojo, perdón, es para utilizarlo con los aparatos que utilicen la corriente directa. Es decir, el ventilador y el termostato trabajan con esta corriente, y ese sí necesita que haya una diferenciación entre el positivo y el negativo. Entonces es importante eso, para que no crucemos los cables y vayamos a dañar los aparatos, sobre todo este, que es el cerebrito de la incubadora. Por ende se necesita el ventilador. Ahorita les explico para qué. Necesitamos pues la conexión que va a ir, son dos conexiones, ¿no? Las dos van a la pared, a la corriente alterna, pero este es, como ya les expliqué, lo convierte. Este es para los bombillos, las rosetas para los bombillos. Y varios me dirán que estos bombillos tan pequeñitos, ahorita les explico también el por qué de estos bombillos tan pequeñitos, ¿sí? Necesitamos el vidrio. Estos vidrios yo utilizo dos, ¿sí? Para ver qué es lo que ocurre dentro de nuestra incubadora. Esto se va a recortar acá y se van a poner. ¿Por qué dos? Sobre todo porque con dos vidrios, ahí va a haber, entre los dos va a haber una capa de aire, o va a haber aire retenido, y ese aire va a ser como me ayuda a que no pierda calor la incubadora por un solo vidrio. Hay gente que le pone un solo vidrio, y ese es uno de los secretos que yo utilizo. Con un solo vidrio la incubadora pierde temperatura, ¿sí? Es más fácil que pierda temperatura por el vidrio. Y con dos pues nos ayuda un poquito a que sea más térmica. Necesitamos el termostato. En este caso es un termostato pequeño, es un termostato sencillo, pero es que este termostato lo que nos hace es que trabaja a 12 voltios, entonces es un consumo menor de energía, y segundo, se puede calibrar. Es importante para la calibración. Y en cuanto a la calibración, pues un termómetro
En este caso yo utilizo este termómetro que me ayuda a calibrar. Este no va a estar todo el tiempo metido en la incubadora, sino que este me ayuda a calibrar el termostato a la temperatura ideal, ¿sí? Estos termómetros chinos, hay unos de estos digitales que salen muy buenos, pero pues son costosos. Estos que venden muy baratos, muy económicos en algunos sitios, es una suerte que vengan calibrados, ¿sí? Aquí podemos ver que aquí estamos a 10 y bueno, casi a 20 grados y aquí está a 17, entonces es complicado eso, ¿sí? Este no es tan recomendable, pero pues si ustedes tienen uno o tienen la posibilidad de comprar uno digital un poco mejor, es más fácil. Para mí es más confiable un termómetro analógico porque digamos que son leyes de la física que el líquido, el mercurio que está por dentro, se mueve según, según lo que haya en el ambiente. Entonces es muy preciso. Y esto al ser digital y no hay no hay cómo calibrarlo, no tiene botones, no hay cómo calibrarlo, entonces no es tan confiable. Y herramientas para pegar los cables, hay gente que los pega o los une con soldándolos, es mucho mejor, pero pues en este caso por agilidad utilizo cinta aislante, herramientas, un cortador, em, atornilladores, destornilladores. ¿Por qué tan pequeñitos? Porque es que estos tornillos de acá son muy pequeñitos y para eso se van a utilizar. Toda la tornillería que trae esta incubadora pequeña son pequeñitos, entonces es más fácil utilizar eso. Y un pelacable pues para lógicamente todas las conexiones. Otra cosa que me hizo falta, pero eso es muy fácil, un vasito o un recipiente para tener agua y dejarla dentro de la incubadora para que haya un ambiente más húmedo. Entonces vamos a la explicación de cada cosita y por qué. Listo, llegamos a este momento. Para mucha gente es aburrido, ¿sí? Una clase magistral y todo, pero es que es necesario. A mí me ocurre en ocasiones que veo un video y si tiene mucha teoría, lo descarto y voy directamente a la práctica. Pero cuando hago las cosas directamente a la práctica, no tengo en cuenta algunos secreticos que me dan en los videos. Entonces es por eso que hago este video tan largo. Pero dicen, oiga, ¿por qué va a dar los secretos y los tips? No todo el mundo tiene las habilidades manuales para hacer las cosas ellos mismos. Hay gente que le gusta ver, que le gusta aprender, pero prefiere mandar a hacer las cosas. Tan así será que yo tengo varios clientes que me dicen que les haga las incubadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque han tenido muy buenos resultados. Entonces empecemos por los temas como son los materiales o el material de la incubadora en general. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es el clima. Tengamos en cuenta que nuestros climas, estamos hablando de esto que es la pirámide de los climas, donde aquí es clima cálido y aquí es nevados, ¿sí? O nieves perpetuas. ¿Qué pasa? La gente que vive en estos pisos térmicos, como este, ¿sí? Les favorece que su incubadora esté hecha en un material plástico, en un material que no tiene tanto que ver el medio ambiente alrededor de la incubadora, ¿sí? Pero a mí me ocurrió que yo compré esta incubadora, que es muy bonita, muy profesional, es totalmente automática, volteaba solo los huevos, ella manejaba la humedad, todo el cuento. Pero como pueden ver en la foto, alrededor me tocó meterla en un sitio especial para que no se enfriara su alrededor. Es decir, yo vivo en un clima frío, o sea, yo estoy aquí casi que paramos, más o menos estoy sobre esta altura sobre el nivel del mar, casi 3000 metros. ¿Qué pasa ahí? Que el entorno, sobre todo en las madrugadas y en las noches frías de invierno, el entorno permite que el material de la incubadora absorba frío o no se caliente. Lo podemos ver desde los dos puntos de vista. ¿Qué ocurre ahí? Pues que desafortunadamente la incubadora va a trabajar más. No va a ser tan eficiente en regular y en mantener su temperatura.
Entonces, ¿por qué yo les digo que lo hagamos en este material? Como ya les dije, aquí en Colombia le decimos icopor, pero hay gente que dice tegolpor, espuma expandida, bueno, no sé. Pero este material es excelente para la conservación de la temperatura, sea alta o sea baja, ¿no? La temperatura me ayuda a conservar, ¿por qué? Uno, porque es un material térmico, y dos, porque es un material ancho, grueso. Entonces la incidencia de la temperatura externa no va a ser tan influyente aquí adentro, ¿sí? Ahí adentro vamos a hacer una incubadora mucho más eficiente. Entonces ahí está el tip de por qué el material en el que construyamos la incubadora sí nos afecta. En el caso de las incubadoras de madera, a mí, personalmente, a mí no me gustan. Tengan en cuenta que la incubadora por dentro, esta incubadora por dentro va a tener un cultivo, digámoslo así, un cultivo no, unas condiciones para un cultivo de hongos muy benévolas para los hongos. Es decir, es un ambiente con alta temperatura y con humedad, ¿sí? Con alta humedad. La otra es que vamos a manejar microorganismos, es decir, los microorganismos que están en el huevo, alrededor del huevo, en la cáscara del huevo, porque salen los huevos del gallinero. Esas condiciones son aptas para que microorganismos como los hongos se disparen, ¿sí? Estamos haciendo, antes que una incubadora de huevos, una incubadora de hongos. Entonces, la madera, al ser tan porosa y al ser un material de origen vegetal, de origen orgánico, lo que va a hacer es que nos va a proporcionar todavía más un ambiente propicio para esa proliferación de hongos. Entonces, tener en cuenta eso. Hay gente que las pinta con impermeabilizante o que las forra. Funciona, pero con el tiempo, en las uniones de la madera van a proliferar los hongos, y eso va a repercutir en que los pollitos no nazcan, o los huevos o la incubación completa se nos dañe. ¿Listo? Siguiente tema, los bombillos. Es importante que tengamos en cuenta entonces qué cantidad y qué bombillos utilizar y cómo conectarlos. Empecemos por la cantidad o la calidad o el bateaje, la potencia que nos van a utilizar los bombillos. En el caso de incubadoras pequeñas, como esta que vamos a fabricar, ¿sí? Yo utilizo bombillos pequeños. Estos bombillos para esta incubadora son a 7 vatios. Ustedes dirán que eso no ayuda, que eso no calienta. Sí, sí sirve, y tengo incubadoras probadas y que han sacado pollitos y que he vendido y que no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso, pensé que estaba apagado. Entonces, el problema no es la cantidad de potencia que tenga cada bombillo, sino la distribución del calor dentro de la incubadora. Sí, es importante eso. Por ejemplo, para incubadoras de este tamaño, la gente utiliza bombillos, por ejemplo, si los consiguen de 20 vatios o de 40 vatios, y utilizan un solo bombillo. Estos bombillos utilizo para ese tamaño de incubadora, que es para más o menos 15 huevos de gallina. Utilizo dos bombillos de 7 vatios. Es decir, si somos los dos, me están gastando 14 vatios de consumo de energía. Si utilizo los otros 20 vatios, 40 vatios, y eso repercute en nuestro bolsillo en cuánto vamos a gastar, porque recuerden que ya está prendida 24 horas durante 21 días para gallina. Entonces el consumo en la factura, en lo que ustedes van a tener que pagar, va a ser alto. Entonces yo utilizo estos pequeños bombillos y me ha funcionado. Depende del tamaño de la incubadora, depende de la cantidad de huevos que vayan a utilizar, depende del material que vayan a utilizar. Todo está concatenado, todo está junto para que tengan, para que lleven a cabo una buena incubación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Voy a hacerles dibujitos, ¿sí? Voy a poner, hagan de cuenta que voy a dibujar la incubadora así, vista desde la parte superior, ¿vale? Espero que se vea. Entonces, esta va a ser nuestra incubadora. ¿Listo? Si yo pongo un solo bombillo acá, en amarillito, un solo bombillo, los huevos, por ejemplo, vamos a poner 9 huevos.
9 huevos. El calor, disculpen que vamos a dar hartos colorcitos, pero para que sea más evidente y más didáctica la clase y para que ustedes entiendan los tips que les voy a explicar. El calor de los huevos, del bombillo, perdón, va a ser cada vez más débil. Entonces los bombillos que están a este costado van a recibir menos calor que los bombillos que están junto al bombillo. Que los huevos, perdón, los huevos que estén a este costado van a recibir menos temperatura, menos calor que los que están pegados al bombillo. ¿Qué pasa ahí? Pues que muy seguramente estos o no van a nacer, no se va a desarrollar el embrión. Estos van a nacer o a eclosionar tarde, digamos 23 días, y estos se pueden adelantar, digamos 19 días. Eso es importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, si yo le proporciono a la incubadora una otra fuente adicional, ojo, sin incrementar el consumo, pues aquí tengo un bombillo de 40 vatios, que es lo que se utiliza a veces, ¿sí? Si es solo un bombillo de 40 vatios, pues me va a consumir 40 vatios hora, que eso es lo que representa en la factura o en el recibo que ustedes les dan mensualmente, normalmente de consumo. Por un solo bombillo, 40 vatios. Pero si tengo dos bombillos pequeños, en este caso de 7 vatios hora, 7 vatios hora, pues la sumatoria lógicamente van a ser nomás 14 vatios hora, de 14 a 40 o a 20 incluso, pues el ahorro va a ser importante, ¿vale? Entonces esa es la importancia de tener los bombillos. Ahora, hay gente que comete un error gravísimo y es la conexión de esos bombillos. ¿Cómo la hacen? Cuando es un solo bombillo, bueno, vaya y venga, no hay inconveniente. Pero cuando son, por ejemplo, en este caso, dos bombillos, hay dos tipos de conexiones. Una que se llama conexión en serie y otra que se llama conexión en paralelo. ¿Listo? La conexión en serie, ¿a qué se refiere? Pónganle cuidado. Acá vamos a dibujar los bombillos. Espero que se vean. Estoy haciendo lo posible. Los bombillitos, ¿vale? Y cada bombillo tiene una entrada, o sea, dos bornes, ¿no? Que sería positivo o negativo en algunas, bueno, en fin. Cuando entra la corriente, pues la energía en la conexión en serie, ¿no? La energía que es energía corriente alterna, entra por acá y sale por acá. Espero que se entienda, ¿sí? Estamos hablando de que hay una viva, o sea, una línea viva y una línea neutra, ¿vale? Y aquí se conectaría. ¿Cómo es el flujo de corriente aquí adentro? La corriente viene por aquí, sube, se mete al filamento que tiene el bombillo y vuelve y sale por acá. Igual acá, sube, se mete al filamento y sale por acá. En el caso en el que la corriente o un bombillo se funda, se daña acá su filamento, la corriente queda interrumpida, ¿sí? Aquí no hay corriente. Entonces, como queda interrumpida, por ende, este bombillo no va a prender. No está fundido, él está en buen estado, pero no le llega energía. Es importante que tengamos eso. Esa es la conexión en serie. Pero si vamos a la conexión en paralelo, que sería la otra que está aquí, vamos a ver los bombillos desde una parte superior, ¿vale? Desde la parte superior. Siendo esta la entrada de cada uno de ellos, que serían estas dos. ¿Cómo es el flujo de corriente ahí? Viene otra vez una viva y una neutra.
los dos cablecitos que salen de la pared de su casa, ¿sí? Entra por aquí y entra por aquí, no sale nada, entra por aquí y entra por aquí. Como pueden ver acá, el flujo de corriente es así, ¿sí? En el caso de que este bombillo se funda, que aquí no haya energía, el flujo de corriente va a seguir y este bombillo me va a mantener, si tiene un buen bateaje o una buena potencia, me va a mantener la temperatura y la incubadora va a manejar normal, va a trabajar normal. Pero si es un bombillo en este caso más pequeñito, por lo menos me va a ayudar a que no se me baje la temperatura y no se me dañen los huevos en la incubación. ¿Por qué? Porque no va a tener interrupción de la energía y este bombillo va a seguir prendiendo a expensas de que este ya se fundió y se dañó. Siempre hay que tener en cuenta 3 o 4 o 2 o 3 bombillos de repuesto en este caso. Pero esta es la conexión de los bombillos, la conexión más idónea para que a ustedes no vaya a haber inconvenientes, porque es que hay, hay bajones de corriente o cualquier cosa puede pasar, incluso cuando uno está introduciendo el agua nueva para la humedad que debe haber aquí adentro de la incubadora, uno introduce eso y si el agua está muy fría, se cae una gotica en un bombillo y lo estalla. Entonces es mejor uno tener la precaución de tener un repuesto. Pero entonces esta conexión para este caso de las incubadoras, en el caso de que haya más de un bombillo, no es conveniente. ¿Sí? No es conveniente. Es mejor en paralelo. ¿Vale? Entonces espero que eso quede muy claro. Siguiente consejo, siguiente tip, la ventilación. ¿Por qué se usa un ventilador dentro de la incubadora? ¿Sí? En estas incubadoras pequeñas no es tan necesario, pero igual a mí me gusta ponerlo, porque la hacen más eficiente. ¿Sí? La eficiencia repercute en que tengamos una buena incubación, un buen porcentaje de nacimientos y que en ese caso, pues tengamos rentabilidad en los pollos que producimos, pero también la eficiencia de la incubadora va a bajar el costo de la energía, que es lo que más asusta a la gente. ¿Sí? Entonces es importante tener un ventilador dentro de la incubadora. ¿Por qué? Volvemos al esquema superior de la incubadora. Entonces, si aquí está la fuente de calor, pongamos el ejemplo de que es un solo bombillo, lógicamente aquí va a haber un calor mucho más intenso. Aquí se nos empieza a adelgazar y poco a poco va a haber menos calor. ¿Qué ocurre? Que cuando tengamos los huevitos aquí, volvamos a los mismos 9 huevitos. Los huevos que están aquí van a recibir más calor, los huevos que están aquí más o menos calor y los huevos que están aquí mucho menos. Por más de que sea un ambiente cerrado, va a repercutir. ¿Qué pasaría si yo integro a la incubadora, bien sea el esquema que vamos a hacer, otro bombillo, ¿sí? Pero más encima le pongo acá, ¿en qué color lo ponemos? Venga, para que se note la diferencia. Un ventilador, ¿sí? ¿Qué va a hacer el ventilador? El ventilador, espere que ya me maneé. El ventilador va a coger esas ondas de calor que tienen ellos y la va a distribuir uniformemente entre todos los huevos. Entonces todos van a tener la misma temperatura. Recuerden que es un ambiente cerrado, ¿no? Todos van a recibir la misma temperatura y la eclosión de los huevos va a ser pareja, va a ser a tiempo, a los 21 días de gallina, va a ser todo muy parejo. Es importante entonces esa ventilación y también donde ubiquemos el ventilador. Ya tienen ese esquema ahí. Vamos a dibujar ahora la incubadora vista así, para que tengan en cuenta otra cosa de la ventilación dentro de la incubadora. Vamos a ver cómo me salen los dibujos porque yo no soy tan buen dibujante. ¿Vale? Estamos hablando. A ver.
Espero que se entienda, ¿no? Acá estamos adentro, estamos hablando de que aquí va a haber un bombillo, aquí va a haber otro bombillo y el ventilador va a estar acá. Hay gente que, por ejemplo, utiliza estando los bombillos, utilizando un solo bombillo, le pone el ventilador aquí al ladito. Se puede para que distribuya, ¿sí? En el caso de que se utilice un solo bombillo. Pero si utilizamos dos, es mejor ponerlo en un lugar más uniforme para que mueva el aire constantemente. Una cosa importante de por qué usar el ventilador acá es que el aire caliente, o sea, el aire que está más caliente tiende a subir, ¿sí? Pues acá hay más temperatura y aquí hay menos temperatura. ¿Qué ocurre? Si tenemos acá los huevitos, la mayor temperatura del aire va a estar acá arriba y entonces ellos van a tener acá el aire más frío, por ende no va a ser la misma temperatura acá que acá. Y también influye la posición del bombillo, ¿no? Entonces los bombillos siempre los tendemos a poner arriba porque cuando nazcan para que ellos no se quemen o no piquen el bombillo. Entonces el aire caliente va a estar acá y los huevos van a tener acá una menor temperatura. Menor temperatura. ¿Sí? Eso es importante. Por eso es que un ejemplo es que en las casas que están construidas en climas fríos, los techos de las casas son más bajitos, ¿sí? Para que la temperatura de la casa sea más cálida. En las casas de los lugares que son de climas cálidos o de clima caliente, los techos de las casas tienden a ser mucho más altos para que la casa sea un poco más fresca, ¿sí? Otra cosa importante en la conexión, hablando ya de conexión como tal del ventilador, es la siguiente. La gente, hay unos que lo conectan directamente al termostato. Entonces, cuando el termostato se acciona y prende los bombillos por la incidencia del calor y la temperatura, bueno, por su sensor de temperatura, hay gente que lo conecta acá directamente. Es decir, cuando prende los bombillos, prende el ventilador, ¿sí? Y cuando se apagan los bombillos, se apaga el ventilador. Ahí hay una variación de temperaturas dentro de la incubadora que no es benéfica, a mi modo de ver. Yo prefiero conectarlo que esté 24 horas prendido, todo el tiempo, para que siempre el flujo del aire o el movimiento de temperatura dentro de la incubadora sea la misma, ¿sí? Siempre esa temperatura es igual, así que siempre está prendido esto. Es bueno, digamos que esto se daña en 2 o 3 incubaciones o de pronto les dura más si es de buena calidad el ventilador, pero es bueno tener de pronto un repuesto. Igual esto, todo se puede dañar, como es un sistema húmedo, es posible que esa humedad genere sarro, aislamiento de corriente, en fin, estar pendientes de ese tipo de cosas entre incubación e incubación para que cada incubación que pongamos sea exitosa. Pero hay otro tip que es la ventilación de los huevos o, o el intercambio de oxígeno y, y CO2. En incubadoras pequeñas como esta no es tan necesario porque normalmente uno abre la incubadora para mover los huevos, para hacer el movimiento manual. En incubadoras más grandes, ¿qué es lo que hace uno? Recuerden que el aire caliente tiende a subir. Entonces, estando el aire en la parte superior, abajo no hay aire, el ventilador, abajo no hay, está un poquito más frío, pero el ventilador nos ayuda a uniformar eso, ¿sí? Pero si es una incubadora automática que yo no la abro para nada, necesitamos un recambio de gases, porque recuerden que los pollitos o los embriones dentro del huevo también respiran, la cáscara del huevo es porosa. ¿Y qué necesitamos? Que haya un buen intercambio de gases para que los pollos no se intoxiquen con el exceso de CO2. Entonces, uno ubica, siendo aquí, a ver, pongámoslo, espero que se noten mis esquemas, que no se noten, que me entiendan. Ubico un orificio aquí arriba, ¿sí?
en este orificio va a salir el CO2. Y un orificio, si está en esta esquina, entonces en esta esquina ubico otro orificio abajo para que ingrese el oxígeno, ¿vale? Entonces va a haber un buen intercambio de gases dentro de la incubadora y va a haber una salida y una entrada de oxígeno para que sea benéfico para la respiración de los polluelos. ¿Qué ocurre? A veces la gente comete un grave error y es poner el orificio de entrada o de salida, de entrada sobre todo, junto a este. ¿Qué ocurre? Siempre, como está arriba, siempre la temperatura o el aire que va a ingresar del exterior va a ser frío. Y si el orificio lo pongo al contrario, o sea, me va siempre a expulsar mucho aire caliente, pero también me va a estar ingresando mucho aire frío. ¿Qué ocurre acá? Que la incubadora no va a ser eficiente, no nos va a funcionar bien porque hay demasiado intercambio de aire caliente. Ahí no tiene mucho que ver los gases, sino el aire caliente. Y eso es importantísimo, porque entonces, lo que les digo, si la incubadora no es eficiente en mantener la temperatura, va a trabajar más y nos va a costar más en la energía. Tampoco sirve que, por ejemplo, pongamos el edificio de entrada acá, listo. Y pongamos acá al frente, enfrentado, el orificio de salida del aire. Tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque va a entrar aire frío y él ya va a sacar el aire caliente muy rápido. El intercambio va a ser muy rápido y lo mismo, nos va a enfriar el ambiente general de la incubadora. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se pone el orificio de salida por acá y el orificio de entrada por acá. Bien, todo muy separado para que sea, con la acción del ventilador, sea muy uniforme la distribución de la temperatura dentro de la propia incubadora. Así las cosas, lo que les digo que en una incubadora pequeñita no es necesario. Vamos a volver a este esquemita. Vamos a seguir viendo la incubadora como una incubadora así desde una vista lateral. Tengamos en cuenta que cuando yo destapo la incubadora, es decir, aquí hay un espacio, yo la destapo para hacer el volteo manual de los huevos. Esa acción de abrirla lo que hace es que hay un recambio de gases aquí adentro, ¿sí? Entonces me va a ingresar oxígeno y me va a sacar el CO2, dióxido de carbono, que es perjudicial para ellos. ¿Listo? Esa acción de levantarla, que uno no debe abrir la incubadora mucho tiempo, sino uno la abre, voltea los huevitos y listo, la vuelve y la cierra. Hay mucha gente, y me ocurre a mí, que a veces quiero estar ahí pendiente de los huevitos, pero entonces para eso vamos a ponerle esos vídeos acá para ver el termómetro allá adentro, cómo se está comportando la temperatura, si está abierto si está prendido el ventilador, cómo está la humedad, en fin. Ese intercambio de gases es necesario y por eso es que a veces la gente, o en ocasiones la gente dice, no abra tanto la incubadora, no pasa nada. Tranquilos que no pasa nada si la abro 3, 4 veces al día, no pasa nada para hacer el volteo de los huevos. ¿Por qué? Porque hay otro concepto que en incubadoras automáticas se llama el cooling. ¿Qué es el cooling o qué traduce el cooling? Enfriamiento, enfriando, ¿sí? Algo así. Las gallinas también necesitan salir a comer, a beber agüita, a hacer sus necesidades, a estirar sus alitas, a estirar sus patas. En ese momento los huevos empiezan a perder temperatura. Incubadoras que son un poco más profesionales, que tienen mayor capacidad de calibrar diferentes parámetros, lo que hacen es que estas incubadoras, ellas se apagan y se enfrían los huevos y los dejan de voltear y bueno, en fin. Eso ocurre mediante una calibración que uno le hace a ese tipo de incubadoras un poco más profesionales. Yo intenté hacer una incubadora, ahí se las muestro,
Esa incubadora la hice en un microondas, pero es muy pequeñito, entonces funcionó bien. Me intentó sacar pollos, con el ovoscopio, vi los huevitos, pero desafortunadamente por el tamaño, por la mano, una vez que lo saqué la mano, me estrellé y maté varios embriones. Entonces, eso también es importante, tener en cuenta que no es tan bueno pues estar manipulando tantos huevos porque puede ocurrir algún accidente. Esa incubadora tiene un termostato un poco más eficiente, tiene más programación, tiene alarmas, tiene, tiene control de humedad, o sea, no solamente el medidor de la humedad, sino también que permite que cuando se baje la humedad, ella manda una señal eléctrica para que un humidificador me proporcione humedad a toda la incubadora. Tiene su sensor de temperatura y tiene la alarma de cuando hay mucha humedad y mucha temperatura o cuando hay baja humedad y baja temperatura. Se le puede programar los días, en fin, es un poco más avanzada y ese tipo de cosas son las que a veces tenemos estos conceptos como el cooling que mucha gente no lo conoce, pero que uno lo puede hacer o lo estamos haciendo o lo hemos venido haciendo con el simple hecho de, mm, de destapar la incubadora o incluso cuando se va la energía. Hay una interrupción de la energía, no pasa nada. O sea, si no es en casos extremos de que estamos en un ambiente demasiado frío, en la madrugada de invierno, que son ambientes muy fríos, no pasaría nada, ¿no? Normalmente si se va la luz, a mí se me ha ido la energía durante, por ejemplo, 5 horas. Han nacido los pollitos, han hecho eclosión, o sea que no ocurre nada. Importante, otro tip, otro consejo, otro secreto. Cuando esto ocurra, que se va la energía, no destapen la incubadora. No es necesario. Déjenla que mantenga ahí la humedad y la temperatura. También cuando se destapa, se escapa la humedad, se escapa más rápido la humedad que la temperatura. ¿Sí? Cuando ocurra esto que se les va la energía, no la destapen. Ya si es en un caso extremo como el que les explicaba ahorita, que es una madrugada con helada, con mucho frío, y el tiempo en el que se va la energía es muy prolongado, es importante que ahí sí intervengan y por ejemplo en botellitas las llenan así de agua caliente y las meten junto con los huevos para que mantenga la temperatura de la incubadora. Pero eso es en caso extremo, no se preocupen tanto porque recuerden que existe el cooling, que es normal, que los huevos pierdan un poquito de temperatura, que se queden un rato sin energía, y eso es normal. Y eso en incubadoras caseras lo hacemos al momento de levantar la incubadora y al momento de voltear los huevos. La gente voltea los huevos, por ejemplo, les pone una X a un lado y cuando ya los volteen hacia ese lado, marcan y ya saben en qué ciclo del volteo están. Entonces, hasta ahí como los secreticos, aburridos un poco, pero muy necesarios. Es importante que tengan en cuenta eso. Estas cositas, estos pequeños tips hacen que su incubadora sea más eficiente. Hacen que su incubación sea una incubación exitosa. Yo sé que es cansón ver todo esto, pero realmente es muy necesario. A mí me dicen que, oiga, pero créame que hay gente que me agradece esto. A mí me gusta ver los videos así. Me gusta ver los videos bien explicados, bien contundentes, que yo sepa que voy a tener éxito en lo que vaya a emprender o en lo que vaya a fabricar. ¿Sí? Es importante eso. También, como es importante que si ustedes, suena feo, pero si no se sienten capaces o, por ejemplo, no tienen las habilidades manuales para construir su propia incubadora, pues nosotros las fabricamos. Aquí en la casa con mis hijos y con mi esposa hacemos las incubadoras y las hemos enviado a diferentes partes aquí de Colombia y han funcionado bien. Hemos tenido buenos comentarios y la gente pues simplemente nos la paga, pero ya ustedes con estos secretos o bien pueden construirla o dicen, no, oiga, me interesa, me agrada lo que está haciendo, entiendo lo que hizo, lo que me está explicando, hágame la incubadora. Con mucho gusto se la hacemos. Y si no tiene plata o no tiene el dinero suficiente para que usted haga su incubadora o para comprarla, pero le sobran unos centavitos, pues tenemos nuestra Baki. La Baki, ¿qué es? Es para recaudar fondos, para mantener nosotros, para comprar que las luces, para comprar
para mejorar la calidad del video, que el trípode, que varias cosas, y para mejorar las instalaciones de nuestros animales. Si a usted le gusta nuestro contenido y quiere apoyarnos, puede hacerlo gratis, puede hacerlo compartiendo el video, viendo el video hasta el final. No se aburran, yo les advertí que es un video largo. Darle like, seguirnos y activar la campanita. La campanita que es ahí abajo, pueden ver la campanita que les activa las notificaciones cuando nosotros les pongamos un nuevo video, ahí va a salir. Y si quieren aportar en dinero, ahí al lado aquí pueden hacer algún aporte. Igual ahí en nuestro logo aparece nuestro número de teléfono, ahí tenemos Nike, hay plata. Es feo pedir dinero, pero necesitamos sostenernos, ¿sí? La temporada no está tan fácil de llevar. Entonces, por favor, síganos y vamos directamente a la parte práctica, que es lo que a muchos de ustedes les gusta, de cómo construir la incubadora. Bueno, de la montaña, donde el aire es puro y frío, vive el Rolo Montañez, un granjero muy querido. Con su esposa e hijos trabajan con gran tesón en su granja martinica, un Edén de bendición. La granja martinica, un sueño hecho realidad.